Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo poder compartir esta noche, este tiempo especial con cada uno de ustedes. Estoy seguro y estoy comprometido esta noche a dar lo mejor, a poder por medio de este programa y de estas palabras darte ese aliento que necesitas en medio de la situación difícil, en medio de la prueba, en medio de la batalla que estés teniendo. No sé cuál es, pero te aseguro que cada uno de nosotros pasamos por diferentes pruebas, batallas en esta vida. Y en muchas ocasiones tendremos que enfrentarnos también a los leones. Sí, a esos monstruos, a esos animales feroces que están muy cerca, pero que Dios tiene aún en medio de estar rodeados la salida. Es maravillosa la palabra de Dios porque siempre nos habla de grandes desafíos, de situaciones imposibles que se presentaron en sus hijos, en sus hombres, en quienes lo amaban, pero siempre hubo una salida. Siempre hubo una palabra de Dios, siempre hubo algo especial para ellos. Espero en el Señor y deseo de todo corazón que esta noche Dios pueda hablarte. Y queremos tratar sobre todo en tu corazón y en tu fe. No sé, a veces hay tiempos difíciles, tan difíciles que parecería que no hay salida. Pero cuando usted confía en Dios, cuando confiamos en Dios, Él puede librarte de la batalla, del lazo destructor, dice su palabra, pero también del cazador, también del león, también del desierto o del mar que está cerrado frente a tuyo, frente a tu vida, frente a tu familia. Espero en el Señor y deseo de todo corazón que este programa pueda tocar tu vida y tu corazón y que Dios pueda hablarte sobre todas las cosas. Hay muchas cosas que no entenderemos y creo que Daniel pasó por situaciones que no las esperaba, que no las tenía presente en su vida, pero estuvieron. Pero Dios demostró, como siempre lo ha hecho, que aún en lo más difícil, en el peligro más eminente, Él no abandona a sus hijos en las grandes batallas. Todo lo de Dios, todo lo que hace Dios tiene un propósito especial para tu vida, para nuestra vida. Si queremos orar, queremos decirle, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos redarguyes, gracias porque cuando estamos cansados, cuando no podemos más, cuando estamos por rompernos, tú estás ahí, Señor, para sanarnos, para levantarnos, para restaurarnos y para decir que continuemos, que no nos rindamos, sino que sigamos luchando en medio de una batalla o en medio de los leones. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por todos los que están viendo este programa, quizás ahora pocos conectándose, pero sabemos que en el transcurso del programa y en el transcurso de la semana, muchos escucharán este tiempo y que tu provisión, tu amor, tu palabra esté sobre cada uno de nosotros. Tiempos difíciles, ahí tú te glorificas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a adorar al Señor en este momento. No te vayas del programa. Tenemos esta media hora, estos 30 minutos, y estoy seguro que Dios hablará a tu vida, aún en la situación más difícil. Bienvenida, una vez más, bienvenido. Este es un programa hecho con todo el corazón para que puedas seguir adelante en medio de la batalla, de la prueba o enfrentándote a esos leones. Este es tu tiempo. Te esperamos en unos minutos luego de esta adoración. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh,
Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, sanado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios. Vamos, dígalo fuerte. Eres mi Dios y tú harás. 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 Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda soñar. Eres Dios y harás. Sea la gloria y la honra para siempre. Sea la gloria y la sí, Señor. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que va a cumplir el propósito en tu vida? Yo quiero escucharte, entonces que lo digas una vez más con nosotros. Eres mi Dios. Yo. Vamos, levanta tus manos, díselo a Dios una vez más, vamos. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Una vez más, esas palmas, vamos. Eres mi Dios. Tú harás más allá de lo que pueda imaginar, Más allá de lo que pueda
Dios se hará. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Bendiciones, mis queridos hermanos. Una vez más estamos ya en el segundo segmento de este programa. Espero que no te hayas perdido el primero, pero si te lo perdiste, queremos hablar de cómo son nuestras luchas en medio de los leones, nuestras batallas. Porque sé y estoy convencido de que muchas veces las vamos a enfrentar, aún dentro de la familia, aún en la situación en que vivimos, económica, enfermedad o situaciones que se presentan a veces. La furia del león, un animal que representa su fuerza, su poder, su dominio en la selva o en cualquier lugar. Un león representa lo majestuoso, lo fuerte que puede ser uno de estos animales que puede romper fácilmente el cuello de otros cuando quiere su alimentación, quien es capaz de defender su territorio, pero también cuando quiere cazar algo es inevitable que la presa pueda defenderse debido a su fuerza, tamaño y velocidad. Sus garras y sus afilados colmillos representan una fuerza destructible, y a veces el león también está representado por la fuerza, el dominio que en muchas ocasiones podría afectarnos o afectarte a ti. Dice en la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente, escuche bien, león rugiente, buscando a quien devorar. Y queremos evitar esto, mis amados hermanos, con esta palabra, que no te devore la prueba, que no te devore la situación difícil, sino que sepas que Dios sabe, Dios conoce la situación que estás viviendo y te va a dar una salida. Si tan solo te humillas, si tan solo entregas tu corazón a Él te dará una salida. En Daniel 6, del 1 al 28 dice, y te lo voy a dar en resumen, Daniel, en el foso de los leones, que el rey Darío organizó un reino con 120 gobernadores y 3 altos funcionarios. Entre ellos estaba Daniel, quien destacaba por su sabiduría. Por eso el rey pensaba ponerlo sobre todas las cosas. Imagínense, llevaba una vida muy buena en ese tiempo Daniel. Estaba escalando, como muchas veces escalamos, nos va bien todo, el nombre está bien, lo que hace está muy bien, pero aún así él no sabía que en un momento dado en su vida iba a acontecer lo que menos esperaba o esperamos cuando las cosas están bien. Dice, el rey pensaba ponerlo sobre todo su reino. Los demás funcionarios, llenos de envidia, buscaron algo malo contra él. Porque así muchas veces es la vida, así muchas veces el diablo está buscando o encontrar algo malo en cada uno de nosotros. Así que entre ellos acordaron algo y convencieron al rey de hacer una ley. Durante 30 días nadie podía orar a ningún dios ni persona a excepción del rey. Todos tenían que adorar al rey, todos tenían que rendir pleitesía. Y quien desobedeciera iba a tener sentencia del rey. Sabían que Daniel no lo iba a hacer, porque Daniel siempre, su corazón, su vida estaba enfocada en Dios y oraba constantemente, dice la palabra. Así que, aún sabiendo la ley, Daniel siguió orando a Dios. Y dice en la palabra que lo hacía 3 veces al día. Da a notar la palabra de que eran tiempos especiales de él, 3 veces al día. Y lo hacía todos los días, o era conocido, no sabemos. Estas son las oraciones de él conocidas por los hombres. Creo que Daniel no solo oraba 3 veces al día, sino que era un hombre de una vida dedicada a Dios. Así que los hombres escucharon esto, vieron esto y comunicaron al rey.
El rey no pudo cambiar de opinión, aunque amaba o apreciaba muchísimo a Daniel. Cuando un rey en esos tiempos daba una palabra, un edicto o daba alguna ley donde él la decía o manifestaba, ni él mismo se iba en contra de eso, sino que era lo que tenía que hacer, aunque signifique la muerte. Así que al rey, al conocer, dice en la palabra del Señor que a Daniel lo colocó o lo envió, mejor dicho, a una fosa, sí, de leones. Y esa fosa estaba hecha para que muera Daniel, estaba hecha para destruir a Daniel, estaba hecha para que no quede nada de él. Todas las personas que habían contribuido con esta ley, porque las leyes a veces se las manejan como son humanas, para el bien de algunos y para el mal de otros. Y así lo hicieron. Esperaban que Daniel o su nombre y apellido no quede absolutamente nada. Pero dice en la palabra del Señor también que el rey no pudo dormir. Lo inquietaba una situación. Quizás para él la conciencia y saber quién era o con quién se había metido, porque Daniel tenía un nombre y un testimonio tan alto que el rey y su conciencia lo hacían realmente entristecerse y temblar. Así que dice en la palabra que al amanecer, se puede imaginar, apenas amaneció, corrió al foso y llamó a Daniel. Podríamos decir, no en un sano juicio, sino en una situación de desesperación con su conciencia, pero también al mismo tiempo con una parte de él que apreciaba a Daniel. Quizás él pensaba en su medianoche que algún milagro, el Dios de Daniel, la fuerza que ella había representado y el poder y autoridad que le había dado, podrían hacer algo. Pero al mismo tiempo era una misión imposible, diríamos. Pero para la sorpresa, dice en la palabra del Señor, del rey Darío, para este rey, Daniel estaba vivo. Daniel estaba totalmente bien. Sí, este rey pudo ver que Daniel había sobrevivido a una situación difícil e imposible. Dice en la palabra del Señor que en el fondo del corazón de este rey se alegró ver que este hombre no murió. Así que ordenó a los acusadores que fueran lanzados al foso donde los leones, dicen la palabra, sí los devoraron. El rey decretó también que todos deberían de temer al Dios de Daniel, porque es el Dios vivo, y esto es importante para tu vida esta noche, que salva y libra. Escuche bien, el Dios de Israel es el Dios que salva y libra. Es el Dios que puede salvarte, sanarte y librarte. Bendita sea la palabra de Dios. Me gozo en Él porque sí, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer en tu vida. Dios lo puede hacer en la situación difícil o imposible. Dios lo puede hacer, aunque parezca que esos leones son tan grandes y sus colmillos tan afilados y están desesperadamente listos y hambrientos para comernos. Aún Dios puede hacer que en el foso más oscuro, ahí donde hay oscuridad, donde alrededor habían huesos, quizás secos, o pedazos de huesos, ya como piedra. Sin embargo, Dios podía hacer algo imposible. Dios podía hacer que ese nombre que fue calumniado de Daniel, de ese hombre que fue sentenciado, de ese hombre que fue acusado, ahora no sea el acusado, sino simplemente el hombre librado con Dios, con un buen nombre, con un buen testimonio, y no solo con eso, sino con honra, como Dios siempre lo hace con sus hijos, porque en las luchas que tú tengas,
en los enfrentamientos que tú tengas, en las batallas que tú tengas, no es que solo Dios te va a librar, sino que Dios te va a honrar, porque Dios honra a sus hijos. El enemigo no soporta, el enemigo no puede ver cómo el Hijo de Dios ora. El enemigo se enciende en batalla y las fuerzas del mal también se encienden en batalla, aún en su espíritu. Así que mis hermanos, solo no estamos viendo una historia infantil, no estamos viendo algo que sucedió, un milagro nada más, sino que Dios lo pone en su palabra para demostrarte a ti y a mí que ese Dios verdadero, que ese Dios de Daniel, que ese Dios de Israel es fiel en la conspiración, es fiel cuando las cosas están mal, es fiel cuando todos dicen lo contrario, es fiel cuando el enemigo está tramando sus planes, es fiel cuando parece o todo el mundo no ve respuesta ni victoria. Dios sí la vio. La respuesta de Daniel fue orar a pesar de todo lo que diga. La respuesta de Daniel fue orar a pesar de todo lo que lo acusaban. Dios puso en él un corazón tan fuerte, tan grande y tan maravilloso en Daniel, que Daniel pudo soportar aún la presión de la muerte por no hacer las cosas que habían manifestado en aquellos tiempos. Sí, él ganó esta batalla y oraba incansablemente. Sabía su alma, su cuerpo que se enfrentaba a la muerte. Sabía que los hombres tramaban y procuraban ya matarlo. Vivía entre la vida y la muerte, pero él no conocía mejor arma, no conocía mejor camino, sino el de preparar siempre su corazón delante de Dios, el de orar en la mañana, en la tarde y en la noche. La fidelidad de Dios no es simplemente reactiva, no, la fidelidad es algo que Dios hace y que lo mantiene en nuestra vida. Daniel nunca cambia su disciplina, porque las circunstancias cambian, pero el corazón no debe de cambiar. Tu oración no debe de cambiar, tu oración debe de mantenerse en alto. Aunque no sientas ganas de orar, aunque no sientas ganas, aunque no tengas y no puedas, tú puedes creer en Él y dar esa oración y decirle: Señor, en ti está mi vida, en ti está esas acusaciones, en ti está la enfermedad, en ti está escondida, Señor, la prueba, en ti está escondida, Señor, esta situación económica que no puedo. Y Dios se moverá, y Dios se levantará, y Dios te restaurará, y Dios te sanará, y Dios hará lo que nadie puede hacer, y Dios proveerá pan, como lo hizo con los 5,000. Y Dios te abrirá camino donde no hay camino en el mar. Y Dios hará llover en el desierto. Y Dios hará que de la piedra fluya agua cuando tengas sed en tu vida. Y cuando parezca que no hay más camino que perderlo todo. Así que empecemos a orar. Oremos fervientemente. Oremos en momentos de nuestro día y de nuestra vida. Nunca dejemos de orar, porque vamos a perder la batalla. Sí, la provisión de Dios estuvo en el silencio del foso. ¿Usted sabe cómo fue el momento cuando lo tiraron a Daniel? ¿Usted sabe cómo fue su carne en ese momento? ¿Usted sabe esa imagen de ver animales que se movían de un lado a otro? Porque cuando tienen hambre el león, cuando anda inquieto, cuando no ha comido, está listo para esperar un pedazo de carne y inmediatamente masticarlo, morderlo, herirlo y matarlo como alimentación suya. Pero así es la vida, mis hermanos. A veces estaremos en una fosa de leones, a veces estaremos en una prueba complicada,
A veces estaremos en un sentimiento, emoción complicado. Puede ser nuestro propio interior, como puede ser algo externo que esté pasando. Pero estoy seguro, mis hermanos, que el ángel del Señor apareció donde estaba Daniel. Y ese ángel se sentó al lado de Daniel. Y yo estoy convencido, y te lo digo en el Espíritu, que los leones veían al ángel. Quizás Daniel no, pero los leones sí. El resplandeciente estaba ahí, representando la provisión y protección de Dios para su vida. Dios había preparado un camino. Dios había preparado al ángel que desenvaine su espada, porque su hijo iba a estar en ese momento, iba a pasar una noche difícil y los leones se movían, él sentado, Daniel sentado y solamente orando y sabiendo que la mano de Dios estaba aún en la oscuridad, en lo seco que es un foso y en medio del rugido y la pestilencia de los animales. A veces así es la vida. Tendremos que soportar un poco el mal olor, tendremos que soportar un poco la furia y el movimiento de que parecería que se nos llevan todo, la casa, el hogar, la vida y el apellido. Pero no temas, porque Dios está contigo. No temas en ese foso, porque aunque esté sellado por el hombre, Dios tiene la capacidad de domesticar los leones, de callar, de cerrar el hocico, la trompa y el colmillo del mal que quiere venir sobre tu vida. Así como provee paz en medio de la aflicción, así Dios te la dará en el foso. Pero ¿qué debes hacer o qué debemos hacer nosotros? Simplemente debemos de orar. Ora con tiempo, no esperes el día difícil. Daniel ya tenía una estrategia de vida y sus oraciones iban cuando las cosas estaban bien. Cuando tú oras, cuando las cosas están bien, estás preparado para cuando vayan mal. Yo creo que Dios hablaba al rey al mismo tiempo que protegía a Daniel, al mismo tiempo que enviaba a su ángel, le hablaba al rey para que reconozca que este hombre tenía al Dios que está sobre todas las cosas. Mi querida hermana y mi hermano, la lucha que estás teniendo quizás sea el testimonio en el futuro. La lucha que estás teniendo ahora quizás sea el recuerdo de un pasado para hacerte más fuerte en Dios. La lucha que estás teniendo quizás ahora es la que le dirás a tus hijos cómo Dios nos libró. La lucha que estás teniendo ahora es el significado de que Dios está contigo y que aprendes y dependes absolutamente de Él. La protección de Dios es maravillosa. La protección de Dios va más allá de nuestros pensamientos. Este rey pagano, Darío, monarca, que lo tenía todo dominio, y él pensaba que todas las cosas se hacían por su poder y su voz, reconoció que el Dios de Daniel era más grande, sublime y maravilloso y fuerte y grandioso que todos los dioses que ellos tenían en aquellos tiempos. Dios había cumplido una vez más su palabra de protección para aquellos que dependen de Él. Dios sabía y quería decirle una vez más a Daniel que Él estaba con él, que su protección iba a estar con él todos los días sobre la faz de la tierra. Mi querido hermano, mi querida amiga, mi querido compañero, yo quiero decirte esta noche de que esta historia no es para un niño, esta historia es para un adulto que ya sabe qué es combatir contra leones. Esta historia es para aquellos que en algún momento han pasado y saben que no hay salida, que quizás ves hacia arriba y ves esa piedra como estaba en la fosa, ves hacia abajo y solo hay polvo, ves
en medio tuyo y solo hay estos animales que están listos para devorarte y no tienes para dónde ver. Pero Daniel pudo ver donde tú debes de ver, en tu interior, esa conexión con Dios, esa conexión espiritual con el Espíritu Santo. Como Pablo y Silas, que lo alababan en la cárcel, Daniel oraba y te aseguro que lo adoraba a Dios en el tiempo del foso. El foso y la cárcel se parecen mucho, pero el foso diríamos que es mucho peor, en el sentido literal, porque este foso significaba la muerte total. Pero ahí estaba Dios, porque no te dejará ni te abandonará. Los planes de Dios son maravillosos. Recuerda y cree esto por fe. Tú y yo estamos dentro de un plan maravilloso del amor de Dios para sus hijos. Si tú lo sigues de todo corazón, si tú dejas y pones a Él en primer lugar en tu vida, si eres capaz de poner a Dios en primer lugar sobre cualquier cosa, aún sobre tus gustos, aún sobre lo que tú pienses, Dios te llenará de favores. No es como tú veas la vida, se trata en que como Dios hace la vida y quiere que la vivas. Así que mi querida hermana, mi querido hermano, yo te invito esta noche a salir de ese foso donde estás. Los planes del enemigo siempre son matar, destruir tu matrimonio, matar tu matrimonio, robar tu felicidad y la felicidad de tus hijos. Pero los planes de Dios, dice en su palabra, son perfectos, convierten el alma, dan paz. Los planes del rey, quería librar a Daniel, pero no pudo. A veces, si Daniel hubiera dependido de él, imagínense lo que es la vida, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente segura en la vida porque conoce a alguien como autoridad y cree que lo va a librar. Pero la misma autoridad que tanto ya lo admiraba quizás a Daniel, porque creo que si tú ves toda la historia, yo diría que el rey lo admiraba, por eso iba escalando. A pesar de ser un judío, estaba ya sobre todas las cosas, por eso había mucha envidia. Pero Daniel no dependía del rey Darío. Dice en la Biblia que él no le rogó, que no le dijo, rey, no me maten, rey, soy tu amigo, no, porque Daniel no dependía de él. A veces en estos argumentos de Daniel, muchos defienden que nosotros deberíamos estar metidos en la política para defender como Daniel lo estuvo, pero realmente Daniel no fue un asunto de elecciones, ni de ganar votos, ni de prometer algo, sino simplemente en la esfera que debemos de movernos. El mover y el nombre de nosotros tiene que ser reconocido por lo que damos, por lo que abrazamos, por lo que oramos, por lo que sanamos a otros, más que cualquier otra cosa. El nombre de Daniel fue utilizado para que el nombre de Dios se lo reconozca sobre todas las cosas. ¿Habrá algún hombre de Dios que en estos tiempos sea capaz de enfrentar a todo un sistema de corrupción? A un sistema de corrupción en medio de los partidos políticos, en medio de los gobiernos y en medio de la empresa. Sí creo que hay pocos hombres, muy pocos, contados con los dedos de la mano. Pero quizás tú o yo estamos siendo llamados por Dios porque seamos esos pocos en el lugar donde estemos y que manejemos nuestra vida y que manejemos nuestro testimonio al nivel más alto. Recuerda lo que dice en Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El foso no fue un accidente. El foso simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para glorificar su nombre. Quizás tu batalla no es el problema, sino simplemente es el camino para glorificar el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Así que lo que estés pasando, cualquiera que sea la situación, es para glorificar su nombre.
Mi querido hermano, amigo que estás viendo este programa, amiga, hermana, quiero decirte de todo corazón, Dios te librará del foso para glorificar su nombre. Alístate para glorificarlo en cualquier situación. Alístate y ya glorifícalo antes de la prueba. Son cosas que funcionan según la Biblia. Los hombres preparados en oración están listos para ganar las batallas. Los hombres que recién empiezan a orar en los problemas o dificultades tendrán que aprender en medio de la batalla lo que tenían que haber aprendido antes. Ganar batallas mientras las cosas están bien. Así que mi hermana, mi hermano, introdúcete en el camino de aprender más de Dios y de orar. Únete a los tiempos de oración que tiene tu iglesia, si asistes a otra iglesia, si eres de nuestra iglesia, hablando en el sistema local que tenemos como la Iglesia Bautista Israel. Únete con nuestras madrugadas. Todos los días a las 5 de la mañana estamos orando. Yo generalmente los jueves estoy orando. A las 5 nos levantamos un grupo a las de 5 a 6 a orar. Si tú quieres orar con nosotros, me puedes escribir, te podemos enviar el link y es algo precioso. Si no puedes jueves, puedes hacerlo otro día. Y viernes, miércoles, martes o lunes, los 5 días. Y hay diferentes horarios también para orar. Muévete. Cada vez que me dan pereza de orar, pienso en mi familia, pienso en las batallas, pero sobre todas las cosas digo, es tan poco lo que puedo hacer por tantas maravillas que Dios hace. Su misericordia y su perdón nunca nos deja. Mi querido hermano, quiero orar ahora. Es tiempo de orar. Siempre oramos por lo que hemos tratado. Padre, en el nombre de Jesús oramos por los que están ahora mismo en el foso de los leones, por la situación dura, difícil, crítica, que parezca, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú estás con nuestra familia, con nuestros hijos, librándonos, ayudándonos y enseñándonos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por todos los que están librando batalla ahora mismo. Señor, tú nos das victoria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este ejemplo que nos has dado con Daniel, Señor. Qué victoria maravillosa y tan grande. Gracias, Señor, por sostener nuestra vida. Gracias porque nos libras de las batallas. Bendito sea tu nombre. Señor, oramos por los que están luchando con enfermedad. Oramos por los que están luchando, Señor, por alguna situación difícil que no es manejable, Señor, en la situación económica, una situación familiar, una situación en la empresa, una situación de injusticia, una situación, Señor, que tiene que ver con alguien que uno conoce, Señor, y está ahora mismo pasando algo difícil y nos está afectando. Padre, te honramos, te damos gracias porque nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Que tu favor siempre esté con nosotros. Alabado sea el Señor y bendito sea el Señor. Amén y amén. Mi querido hermano, recuerda, simplemente tu prueba es el camino para glorificar a Dios. Todo pasará, todo estará para bien. Dios te va a bendecir. La prueba no durará mucho tiempo, te lo aseguro. Así que deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Bendiciones, gracias por estar en nuestro tiempo. Ha sido un momento maravilloso. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida, la gracia de Dios esté sobre tu vida, que Él dirija tus pasos día y noche y los de tus hijos y los hijos de tus hijos. Bendecimos el nombre de Dios porque Él nos acompaña siempre. Amén y amén. Mis queridos hermanos, no lo olviden, nos estamos viendo todos los martes a las 20:30 en esta misma estación en YouTube. Dios te bendiga y te envío un abrazo muy, muy grande y muy fuerte. Nos vemos.